vamos a iniciar. Pues lo primero que quiero decirles a ustedes es, pues con esta nueva dirección que arrancamos en marzo, nuestro objetivo es acercarnos muchísimo más al sector industrial y acercarnos a las necesidades que ustedes como empresas de empaques tengan, ¿no? Nosotros estamos en una coyuntura muy particular en este momento, con pues bastantes iniciativas, desde el tema impositivo, desde el tema de ley de plásticos de un solo uso. La cercanía con Acoplásticos nos permite apoyarnos como clúster en la despejada de dudas, en entender muy claramente qué podemos hacer, ¿no? Qué podemos emprender juntos para pues, adaptarnos y para poder transitar esta nueva coyuntura. Pero también quiero decirles que uno de los objetivos personales que yo tengo al frente de la dirección del instituto es que ustedes nos vean como un partner para solucionar sus problemas de investigación, de desarrollo que puedan tener, ¿no? El objetivo de trabajar de esta manera, de trabajar en un clúster asociativo, es que tenemos problemas comunes, algunas necesidades comunes, y la idea es que ustedes no tengan que invertir de manera independiente en este tipo de soluciones, sino que las podamos resolver a través del clúster, ¿no? Que seamos eficientes en tiempos, en costos, y que utilicemos los recursos que tiene el instituto en tecnologías de pruebas, en tecnologías de procesos, y que podamos resolver juntos esas inquietudes, ¿no? Entonces, la invitación el día de hoy es a que hablemos de una manera muy franca, de una manera muy, digámoslo como sector, pensando en qué necesitamos, para qué nos sirve el instituto, qué es lo que le queremos pedir al instituto, y qué podemos hacer para que esta inversión que ustedes hacen en el clúster valga la pena, ¿no? Ese es mi objetivo del día de hoy, que ustedes me digan: yo espero esto de ustedes, Laura, quiero que hagamos este tipo de trabajo, tengo tales problemas, bien sea de capacitación, bien sea porque quieren que traigamos un experto para que nos hable en nuestras reuniones de clúster mensuales, bien sea porque ustedes dicen: tengo tales pruebas que quiero hacer, por ejemplo, en incorporación de material reciclado, en etiquetado, en trazabilidad de reciclaje, las necesidades que ustedes tengan. Nuestro objetivo como instituto, desde el ICIPC, es ponernos al servicio de ustedes y estar alineados, ¿no? Entonces, pues mi nombre es nuevamente Laura Flores, yo soy ingeniera mecánica, doctora en ingeniería mecánica, llevo los últimos 10 años trabajando en consultoría, me doctoré pues en el Instituto de IKB de Alemania, de Aachen, y bueno, pues sin más preámbulos, quisiera ya arrancar nuestra primera parte de la sesión, que es una sesión que yo sé que despierta muchísimo interés, que es la conversación con Daniel Mitchell de Acoplásticos sobre pues lo que está pasando en tema tanto de ley de plásticos de un solo uso como en impuesto al plástico, ¿cierto? Entonces, en este momento, Daniel, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo. Vale, a ti, Laura, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Muy contento de poder acompañarlos. Y sí, efectivamente, creo que tenemos muchas novedades y también muchas incertidumbres alrededor de estas 12 leyes que se aprobaron el año pasado. La primera, la ley 2232, que tiene que ver con algunos productos plásticos denominados de un solo uso, y la ley 2277, que fue la reforma tributaria que, entre muchos otros elementos, incluye el impuesto a los productos plásticos utilizados para envasar, embalar y empacar bienes. Son dos regulaciones con una diferencia de tiempo corta, y que ambos, por lo reciente que fueron, tienen muchos elementos pendientes de reglamentar. Especialmente en el caso del impuesto, hay mucha incertidumbre porque el impuesto ya está corriendo, ya está avanzando el tiempo y ya está vigente. En el caso de la otra ley, pues hay unos términos y unos tiempos para su implementación que pues obviamente genera algunas inquietudes en el mercado, pero pues que todavía tenemos tiempo de irlo trabajando en esa dinámica que tenemos con el gobierno, en particular con el Ministerio del Ambiente en la reglamentación. Pero en el caso del impuesto, es un tema que ya está corriendo, que ya está en vigencia, y en consecuencia pues hay muchas dudas y muchas preguntas que se tienen. Estamos haciendo muchas averiguaciones, muchas acciones desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico y demás, para resolver todas las inquietudes. Entonces me parece muy oportuno que conversemos sobre estos dos temas, y un poco en la misma línea de lo que mencionaba hace Laura. Yo creo que el instituto juega un papel fundamental en ambas leyes, porque en ambos casos
se plantean, no solamente es una ley de los productos plásticos de un solo uso que busca afectar a un mercado, sino es una ley que busca hacer cambios en el mercado y unos cambios que van hacia diferentes materiales, diferentes innovaciones y tecnologías en economía circular, diferentes transformaciones de la industria hacia unas soluciones enfocadas en temas medioambientales. Y obviamente en ese frente el instituto juega un papel fundamental. Y en el caso del impuesto es parecido. El impuesto obviamente tiene un componente recaudatorio, pero gran parte del objetivo del impuesto es también generar cambios y transformaciones. Y dentro de esos cambios hay, por ejemplo, exclusiones que tienen que ver con características específicas de los plásticos en su uso como empaques, exclusiones que tienen que ver, por ejemplo, con las bondades que tiene el material plástico en cuanto a temas de inocuidad, temas de salubridad y demás, y ahí de nuevo el instituto creo que juega un papel fundamental en aclarar estos elementos y demostrarlos de cara a la autoridad tributaria, y tiene también un elemento de no causación con soluciones de economía circular. Ahí tenemos todavía pendiente la reglamentación, entonces no está todo el detalle al respecto, pero de nuevo, soluciones de economía circular permiten que el impuesto no se cause, lo cual nos lleva a todavía más incentivos para que toda la cadena productiva, no solamente las empresas fabricantes de productos plásticos, trabajen de la mano con el apoyo de una entidad como el Instituto del Plástico en temas relacionados con capacitación, con desarrollo e investigación, con innovaciones y demás, todo en torno a, en general, la sostenibilidad y más en particular esa transición hacia la economía circular, que tiene que ver con muchas cosas, con ecodiseño, que ya se cuenta, como conocen, con muchos avances en estos sellos y en estas diferentes alternativas que se tienen en cuanto a mejorar el diseño pensado en un elemento de sostenibilidad de los empaques y de los envases. Y al mismo tiempo, pues obviamente tiene que ver con conocimiento de materiales, con conocimiento de procesos y demás. Entonces creo que en ese sentido habrá un papel bien importante. Entonces, si te parece, Laura, puedo o hacer un resumen un poquito de las dos leyes rápidamente y conversado, o si quieres, como para utilizar mejor el tiempo, hacemos un espacio de preguntas, respuestas, como mejor lo consideres. Perfecto. Si quieren los participantes, recuerden que nos pueden escribir al chat o pueden levantar la mano en cualquier momento para despejar dudas que tengan. Daniel, pues si quieres, yo pienso que arranquemos desde el principio, ¿no? Contándonos un poco acerca de lo que son estas dos leyes. Sobre todo pienso que el impuesto es tal vez lo que más incertidumbre y más ansiedad está generando en el sector. Entonces, si te parece, arranquemos por ahí. Cuéntanos a qué le aplica ese impuesto, a quién está dirigido. Vale, perfecto, muy bien. Sí, el impuesto, como lo mencioné hace un momento, fue aprobado en la última reforma tributaria y entró en vigencia a partir del 14 de diciembre. Este es un impuesto que cobija los productos plásticos utilizados para envasar, embalar y empacar bienes. En ese sentido, es un impuesto que cubre un porcentaje bastante importante del sector convertidor del plástico. De acuerdo pues a nuestras estimaciones, el componente de empaques y envases es más de la mitad de la industria plástica nacional, y como saben, los empaques, envases y embalajes se utilizan para una gran cantidad de actividades económicas, incluyendo, por ejemplo, alimentos, bebidas, productos de aseo, productos de limpieza, agroquímicos. Ahí uno entra a un supermercado, a una tienda, y hay un grupo muy considerable de todos los productos que se venden que está empacado o envasado en plástico. Entonces, ese es el alcance que tiene el impuesto, y en ese sentido, pues el componente recaudatorio puede llegar a ser muy alto porque cobija o tiene un alcance sobre un porcentaje importante, no solamente del sector de los plásticos, sino también de muchas actividades económicas que utilizan empaques y envases. El hecho generador del impuesto, es decir, en lo que se concentra el impuesto, es en el producto plástico. En cuanto al sujeto pasivo responsable del impuesto, ha habido como ciertas dudas al respecto, y hay incluso a hoy mucha incertidumbre frente a quién debe pagar este impuesto.
De acuerdo a cuando uno lee la ley, en el artículo establece el hecho generador y en el sujeto pasivo se refiere al productor o importador. Hay una definición dentro de la ley que señala que el productor o importador es la empresa que utiliza el empaque o el envase para transportar o para proteger sus productos, es decir, la empresa de alimentos, bebidas, productos de aseo y demás. Entonces, en principio se tenía, no diría la claridad, pero sí el entendimiento de que el sujeto pasivo y responsable del pago del impuesto debía ser no tanto el fabricante del empaque, sino la marca, quien lo utiliza para llevar su producto hacia los consumidores. En enero, la DIAN publicó un concepto en el cual modifica esa interpretación. Nosotros en su momento en el debate en el Congreso de la República le hicimos saber al Ministerio de Hacienda que se podía generar ese problema. En ese momento ya estaban un poco resolviendo otros asuntos de esa reforma tributaria, pues que obviamente tiene un alcance mucho más amplio. Entonces, pues finalmente no lograron corregir eso a tiempo. Y eso nos generó eventualmente lo que está ocurriendo en este momento, que tengamos esta incertidumbre relativa alrededor del sujeto pasivo responsable del impuesto. La DIAN, entonces, dentro de un concepto que publicó en enero y que lo complementó con la respuesta a un derecho de petición que envió un representante a la Cámara y luego con una respuesta a un derecho de petición que enviamos nosotros y que lo presentó como un alcance del concepto, aclaró su interpretación al respecto en el sentido de que ellos consideran que el hecho generador es el centro del tributo y como el hecho generador es el producto plástico de un solo uso utilizado para empacar, embalar o envasar bienes, en consecuencia, el sujeto pasivo debe ser quien fabrica esos productos plásticos. Entonces, en este momento y de acuerdo a la posición de la DIAN, el sujeto pasivo responsable del impuesto es la empresa que fabrica el empaque, no la empresa de alimentos, bebidas, productos de aseo y demás que utiliza los empaques para llevar sus productos. Entonces, eso en cuanto al sujeto pasivo y responsable del pago del impuesto, que es un tema un poco técnico, pero es importante pues que lo mencionemos en este espacio porque ha generado muchas inquietudes y de una vez aprovecho para obviamente ofrecer que a través del instituto les enviemos toda la documentación de los conceptos y demás, que seguramente muchos lo tienen, pero por si acaso, para que tengan esa información. Tenemos obviamente desde el gremio todos los archivos y los compartiremos con el grupo. Luego tenemos el valor del impuesto. El valor equivale a 0.00005 VTs por gramo de plástico utilizado en el empaque. Eso da por ahí 2.100, 2.200 pesos por kilo, que es un valor importante para el caso de los plásticos. Eso equivale por ahí dependiendo un poco del peso del producto y demás, pero puede ser el 15, 20, hasta 30%, incluso tenemos casos de 35% del valor del empaque, y eso se puede traducir en un porcentaje, una participación en el producto final de entre el 0.5, 1, 2, 3, hasta 5, 6%. Nuevamente depende de qué tan pesado sea el empaque y qué tan sofisticado sea. Entonces, por ejemplo, los sachets, unidades muy pequeñitas, puede llegar a pesar 7%. Un envase rígido, por ejemplo, de un yogur o de un producto de aseo, un detergente y demás, puede pesar el 4 o 5%, y ya unos empaques flexibles más livianos puede ser 0.5 o 1% o algo por el estilo, pero eso es básicamente el valor que se debe pagar. El impuesto incluye unas exclusiones, son 10 exclusiones que vienen de las mismas exclusiones de la otra ley, de la de plásticos de un solo uso, de la ley 2232. No señalo todas las exclusiones, pero sí resalto algunas. Tal vez la más representativa tiene que ver con los productos de la canasta básica familiar o los productos que tienen en cuenta el DANE para el cálculo del IPC, que sirve para estimar la inflación. Es importante también que pues, quienes tengan dudas alrededor del impuesto revisen los archivos que también les podemos enviar del listado de productos que forman parte
de la canasta básica familiar, puesto que son muchos. Se tiene la impresión o la idea de que la canasta básica familiar es arroz, huevo y leche. Obviamente esos están, pero la canasta básica familiar parte de una clasificación internacional de todo tipo de bienes y servicios que consumen los hogares como recurrentemente. Entonces, pues obviamente hay alimentos, pero hay todo tipo de alimentos. Hay snacks, hay obviamente productos agropecuarios, hay galletas, hay dulces, hay todo tipo de alimentos, todo tipo de bebidas, gaseosas, aguas, incluso bebidas alcohólicas, en fin. Hay productos de aseo, productos de limpieza, desodorantes, cremas, detergentes, jabones, limpiadores, entre otros. También hay pues diferentes tipos de servicios y demás. Entonces el conjunto de productos que tiene en consideración el DANE para el cálculo del IPC es bastante amplio. Invitamos a que naturalmente lo revisen y por eso comento que la exclusión, digamos que de mayor alcance, es la de los productos de la canasta básica familiar, porque cualquier empaque o envase o embalaje que sea para bienes de la canasta básica familiar queda excluido. Entonces, pues primero tenemos el impuesto, que ya lo describí brevemente, pero de ese impuesto se va reduciendo el impacto de acuerdo a esas exclusiones. Una de ellas, como les comento, es la que tiene que ver con bienes que estén empacados y que sean de la canasta básica familiar. Otra de las exclusiones son productos, empaques o envases para productos químicos que representen algún riesgo potencial para la salud o para el ambiente. No establece un listado y sobre eso pues venimos trabajando y creo que como mencionaba antes el instituto puede jugar un papel importante, pero hay un listado de productos químicos que representan o pueden llegar a representar algún riesgo a la salud o al ambiente y en ese sentido también están excluidos. Luego tenemos una exclusión que tiene que ver con el impacto ambiental del producto plástico frente a sus sustitutos. Entonces, si se desarrolla lo que se conoce como un análisis de ciclo de vida, que evalúa el impacto de un producto, pongamos de un vasito de plástico, de un empaque flexible, de una película stretch, se compara el impacto ambiental en todo el ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima, el proceso productivo, transporte, hasta el fin de vida, recuperación, economía circular y contaminación. Y se identifica que el producto plástico tiene un impacto menor al sustituto, a los sustitutos. Entonces, en ese caso, el producto también queda excluido. Entonces, hay otro, digamos que otra posibilidad, y es un tema pues que obviamente tiene una coherencia ambiental, puesto que el impuesto tiene un fin ambiental. Entonces, pues si el sustituto que busca ese impuesto tiene un impacto ambiental mayor, entonces pues no tendría mucho sentido esa política. Entonces, esa es otra exclusión importante en la cual nuevamente creo que el instituto juega un papel muy importante. Y una cuarta, son 10 exclusiones, no las voy a detallar todas, simplemente quería resaltar 2 o 3 de las más importantes y hay una, digamos que una cuarta, aunque no es una exclusión, sino una no causación del impuesto, en la cual el impuesto no se causa en los casos en que la empresa cuente con un certificado, una certificación de economía circular. Esa será reglamentada por el Ministerio del Ambiente 6 meses, en los primeros 6 meses desde que entra en vigencia la norma, entonces todavía esos 6 meses no han pasado y todavía no contamos con esa reglamentación. No tenemos claro finalmente hacia dónde va a estar orientada esa reglamentación. Muy posiblemente estará relacionada de alguna manera con los esquemas de responsabilidad extendida al productor, es decir, con el cumplimiento de la resolución 1407 de 2018, que creo que todos conocen bien, y en este clúster de empaque se ha tratado en numerosas ocasiones. Lo que sí dice la ley, la reforma tributaria, es que esa certificación de economía circular, cuando la reglamenta el Ministerio del Ambiente, debe guardar cierta relación con las metas de economía circular y de aprovechamiento de residuos de la ley 2232, que es la ley de los plásticos de un solo uso. Y esa ley, la ley 2232, no solamente relaciona los objetivos de economía circular con los esquemas de responsabilidad extendida al productor, sino que tiene para algunos tipos de productos unas metas específicas, puntualmente para
los envases para líquidos fabricados con polietileno de alta densidad y las botellas de PET. Entonces, ahí ya tenemos una indicación que el Ministerio de Ambiente de alguna manera tendrá que tener en cuenta esas metas para la certificación de economía circular que lleva la no causación del impuesto, y también esa no causación con la certificación de economía circular debe estar relacionada de alguna manera con los esquemas de gestión de residuos de empaques y envases de la resolución 1407. Seguramente también habrá un componente de contenido de materia prima reciclada en el producto como requisito, no sé si obligatorio o complementario a las certificaciones para el aprovechamiento de residuos, para que las empresas puedan tener el certificado de economía circular. Un tema que no se conoce todavía es si esa certificación se va a dar a la empresa fabricante del producto plástico, que de acuerdo al DANE, como lo mencionaba, es el sujeto pasivo y responsable del impuesto, o si será una certificación que se le da a las marcas o al cliente del productor del bien plástico, como ocurre con la resolución 1407, en la cual el productor, es decir, el responsable y el regulado dentro de esa norma, es la marca, no el fabricante de producto plástico. Entonces hay cierta confusión de si se le ha certificado a la marca, entonces la marca tiene que, o el cliente tiene que de alguna manera transferírselo a su proveedor para que para ese componente no se genere la causación, o si va a ser una certificación que se le entrega al fabricante del producto plástico. Y eso mismo ocurre un poco con la exclusión de los productos de la canasta básica familiar, porque el proveedor del bien plástico, del empaque o el envase, no es quien tiene el conocimiento al final sobre si el producto está o no en la canasta básica familiar. Si el producto está o no en la canasta básica familiar, pues depende un poco del cliente de esa empresa. En consecuencia, seguramente se establecerán algunos esquemas de certificación de que o el producto es de la canasta básica familiar, o el producto es un producto químico que representa algún riesgo, o la empresa cuenta con una certificación de economía circular, ya sea para la exclusión o la no causación. Es un poco un resumen medianamente rápido del impuesto. Perfecto. Bueno, Daniel, tenemos varias preguntas. Antes de formular las preguntas, quisiera expresar mi posición desde el instituto. Como tú lo mencionaste, pues tenemos dos grandes frentes de trabajo desde este clúster en los que podemos apoyarlos. Uno es el análisis de ciclo de vida. Nosotros ya estamos trabajando con un partner francés para la implementación y el servicio, la prestación del servicio de análisis de ciclo de vida desde el instituto. Estamos trabajando para levantar las metodologías que les permitan a ustedes pues, presentar estas certificaciones, hacer estos análisis, y también estamos trabajando de manera muy intensa con el Ministerio de Medio Ambiente, apoyándolo en la definición de esta circularidad, ¿no? Como ustedes saben, nosotros desde el instituto pues ya habíamos previsto esta situación, la importancia de la comunicación a lo largo de la cadena con los sellos, y tenemos nuestros sellos LUP, que nos dan una medida, y esto nos ha hecho pioneros pues, a ojos del ministerio, para poder entender qué es lo que significa ser circular. Hoy estamos ayudando técnicamente al ministerio pues en la formulación de esta reglamentación. Estamos trabajando en el sello de circularidad, pues que esperamos también poner a la orden del ministerio, a la orden de las empresas del país, como ese elemento que permita generar las exclusiones, ¿no? Nosotros entendemos que es muy importante, pues primero ser rigurosos técnicamente, tener credibilidad técnica, estar alineados con las tendencias mundiales en economía circular, pero pues también sabemos que nos tenemos que mover localmente, entendiendo nuestra realidad y también sobre todo la urgencia de esta reglamentación. Entonces estamos trabajando muy aceleradamente para poder generar esta respuesta, y también pues queremos oírlos, como les mencioné anteriormente, queremos trabajar de la mano con ustedes y para eso estamos en este clúster, ¿no? Hay algunas preguntas. Astrid Agudelo nos habla de unas exenciones que deben ser aprobadas, Daniel, por un ente que aún no está definido. ¿Tienes algún comentario al respecto? Sí, realmente en ese sentido la DIAN ha dejado claro que hay algunas, básicamente la única exclusión o no causación que debe ser reglamentada es la de la certificación de economía circular, porque así lo dice la ley. Para las demás no es necesaria una reglamentación, incluso la DIAN dice que
eso sí más en conversaciones, que es muy posible que no haya reglamentación para muchas de esas exclusiones. Lo que también ha comentado es que las exclusiones están en vigencia desde el día 1 del impuesto. Y la posición de ellos es las empresas deben de alguna manera recopilar o tener a mano los elementos probatorios o los sustentos que puedan para de alguna manera comprobar que su producto efectivamente está excluido. Entonces no es algo que dependa de una reglamentación, no es algo que tengamos que esperar para que aplique, aplica desde el principio y cada empresa pues de alguna manera definirá qué sustento o qué documento puede tener como para demostrar que efectivamente puede calificar dentro de esa exclusión. Entonces, por ejemplo, como decía, el conjunto más amplio de productos que están excluidos tiene que ver con los de la canasta básica familiar. La canasta básica familiar simplemente es un listado de productos. Está la leche, si yo tengo un empaque para leche, entonces pues muy posiblemente con que el cliente certifique que el empaque se utilizó para la leche y que la leche de acuerdo a la tabla del DAN está en la canasta básica familiar, pues probablemente va a ser suficiente. No tenemos que esperar a que un tercero, un organismo público, lo certifique. Incluso puede ser un documento de tercera parte o del gerente de la empresa o el representante legal o incluso de algún técnico de la empresa. Probablemente eso será suficiente. Hay otras que habría que mirar cómo se sustentan. Por ejemplo, si el producto no es de un solo uso, puede ser reutilizable. Entonces mirar, y es lo que estamos trabajando en el gremio, si a través de una norma técnica establecemos los criterios que incluso pues parten de normas técnicas internacionales para ciertos productos en cuanto a las características de reutilización y que la empresa en vez de decir mi producto es reutilizable, lo complemente con mi producto es reutilizable y cumple la NTZ de acuerdo a esta prueba que se puede desarrollar. Igual con análisis de ciclo de vida. Si un producto, por ejemplo, la película Stretch, no es tan clara la certificación para la exclusión de economías, de producto de la canasta básica familiar, pero sí se desarrolla un análisis de ciclo de vida, entonces el sustento será, tengo este estudio elaborado por X entidad, avalado por este tercero, con esta metodología que cumple la norma técnica de estudios de análisis de ciclo de vida y este es mi sustento para la DIAN. Lo que dice la DIAN también es que esos elementos probatorios se deben guardar durante un término de aproximadamente 5 años por si la DIAN en algún momento lo requiere. Entonces, pues cada empresa yo creo que está en este momento en la posición de analizar sus productos, analizar las exclusiones, ver qué información tienen y qué sustentos tienen y tener esa información lista. Reglamentación, como digo, tiene que haber para la certificación de economía circular. Puede que saquen una reglamentación para por ejemplo, el análisis de ciclo de vida, puede que saquen algunas reglamentaciones. Si sacan la reglamentación, obviamente en ese caso sí habría que cumplir la reglamentación, pero si no, cada empresa define su sustento para la exclusión que corresponda. Perfecto, Daniel. Aquí tenemos otras preguntas. Adicionalmente a la pregunta de Astrid, Daniela pues nos hace dos preguntas. Una es si la bolsa de polipropileno de tela no tejida considerada reutilizable está exenta del impuesto, ya que en una de las respuestas de la DIAN es que si no tenemos cómo demostrar esto, debemos cobrarlo, a pesar de que todos consideran este tipo de empaques reutilizables. ¿Cuál es el concepto en este tema de reuso? Sí, ese es un buen punto y sobre eso estamos trabajando. Nosotros en el gremio estamos haciendo unos grupos de trabajo o unos comités por categoría de producto. Entonces tenemos uno para la rafia, los sacos de polipropileno, uno para los desechables, vajillas y similares, uno para flexibles, uno para rígidos y uno para empaques secundarios y embalajes. Y cada uno tiene un análisis diferente. En el caso de los sacos de polipropileno estamos avanzando en dos frentes. Por un lado, en ajustar una norma técnica nacional para que incorpore reutilización para ese tipo de productos y con eso las empresas, en vez de decir es que mi producto es reutilizable porque es que yo sé que se reutiliza en el mercado, que sabemos que es así, pero pues de pronto para la DIAN no es suficiente, la empresa no está tranquila con que ese sea su sustento, sino tener por un lado el cumplimiento de una norma técnica y por el otro vamos a hacer un estudio, contratar un estudio para que un tercero valide o recopile la información para que muestre que efectivamente ese tipo de sacos se reutiliza en el mercado para un fin similar al que fue concebido
o igual al que fue concebido, porque, por ejemplo, si uno, no sé, consume una botella de PET gaseosa y con eso hace una matera, por ejemplo, pues eso es una reutilización que no le vale a la norma, porque esa es una reutilización que el consumidor le dio, eh, digamos que independiente del uso que, se le, que tenía originalmente ese producto. Entonces estamos haciendo ambas cosas. Por un lado, una norma técnica para que las pruebas tengan ese sustento de una NTC y segundo, un estudio de mercado, para, de hecho por un tercero, para mostrar que eso tiene un mercado de reutilización. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que nos hacen pues tanto Daniela como María Elena Durán y es ¿cómo certificar que el producto está en la canasta familiar? ¿Dónde conseguimos esa información? ¿Hay alguna lista? Sí, iba a compartir pantalla, pero no importa. Hay una lista de productos que forman parte de la canasta básica familiar. El DANE básicamente tiene un conjunto como de 1.100 productos que son como la base del consumo de los hogares. De todo tipo de cosas que consumen, bienes, servicios, transporte escolar, 1.000 cosas. De ese listado de 110, escoge como unos 420. Esos 420 son un listado de todo tipo de productos. Es una lista, una tabla que les podemos enviar pues, a través del instituto, que está incluso actualizado 2023, y la invitación es a revisar esa tabla y corroborar que el producto efectivamente esté dentro de ese listado. Nosotros nos reunimos con la DIAN la semana pasada. La DIAN nos comenta que por ahí en un mes van a sacar una descripción más detallada de cada uno de los 420 productos que forman parte de la canasta básica familiar. Entonces, pues tendremos más información porque han surgido muchas dudas. Por ejemplo, no sé, aparece maní. Entonces nos preguntan, ¿y pero yo lo que vendo es maní con pasas? ¿Ese está o ese no? Entonces, dentro de esas descripciones, pues vamos a tener más claridad al respecto. Y como ese hay muchos. Yo creo que hemos hecho reuniones de 3, 4 horas alrededor de este tema, y hay muchas inquietudes. Lo que tal vez podría decir es, quienes tengan dudas puntuales, como para no tomarnos todo el tiempo de esta reunión, nos contacten. Nosotros tenemos la tabla, la correlativa, tenemos el análisis muy bien montado y podemos mirar producto por producto de lo que tengan duda y lo analizamos de ese listado de la canasta básica familiar. Perfecto. Entonces con eso la pregunta de Diana te la remitimos directamente, pues que es Que me sobre el pase los estilo. productos o las dudas o hacemos una reunión y lo aclaramos. Perfecto. Tatiana nos hace una pregunta, Tatiana Álvarez, si tú puedes dar las opiniones acerca de las siguientes preguntas. Primero, ¿a qué se refiere el concepto de preenvasado? ¿Con cuánto tiempo de anterioridad se considera un alimento preenvasado? Siempre que haya exhibición en anaquel se considera preenvasado, por ejemplo, panes, tortas, postres que son almacenados y exhibidos o refrigerados. Sí, sobre eso hay muchos casos puntuales que para nosotros es difícil responder. Incluso hay otros de si, no sé, si la etiqueta forma parte del empaque, si la tapa forma parte del empaque. Ayer me preguntaban, ¿un juguetico que va dentro de un producto forma parte del empaque o no? En fin, hay muchas dudas al respecto. En cuanto a preenvasado, pues ahí lo que nosotros hemos concluido es que es un producto que no se vende y entrega en el sitio, sino que parte de un proceso medio industrial, se empaca y sale hacia los mercados. Entonces no aplicaría, por ejemplo, no sé, el salpicón que venden en la calle o el jugo de naranja o el café y demás. En el caso, por ejemplo, de domicilios tenemos dudas, pero si el producto es fabricado en un lugar y comercializado en otro, ahí es donde consideramos que entra dentro de esa categoría de preenvasado. Perfecto. ¿Y qué alimentos se consideran que tienen cáscara? Por ejemplo, chuvas, arándanos, tomates, Sí, ¿se esa fue consideran también una cáscara? discusión difícil. Nosotros, eso partió un poco de la discusión alrededor de la otra ley, de la ley 2232, la de los plásticos de un solo uso, que fue un debate de 5 o 6 años muy duro, en la cual pues los líderes pues dentro del Congreso que estaban promoviendo ese proyecto, pues obviamente querían evitar, dijéramos, prácticas como, no sé, lo que hemos visto todos y pues, en fin, y ha generado algo de debate. Por ejemplo, la mandarina que está pelada y se presenta en una bandeja
de espumado con una película que lo cubre. Es el tipo de cosas pues que obviamente generaban mucho ruido en los medios y era lo que se quería evitar, pero pues al tratar de definirlo se generaba también una definición que ya era demasiado amplia. Entonces era cualquier empaque para alimentos, pues no, porque es que cubre muchas cosas, cualquier empaque para productos del sector agropecuario, no, porque es que entonces les dábamos mil ejemplos de algunos que no entraban. Entonces lo que finalmente se les ocurrió era pues los que tienen cáscara. Pero pues todavía tenemos nosotros también esa inquietud, porque pues efectivamente el aguacate tiene una cáscara, pero los que mencionas, los que son productos más, de pronto más finos, que la cáscara es más delgada, tiene cáscara o no. Ahí tenemos también muchas inquietudes y realmente no, nadie lo ha resuelto y nosotros obviamente no somos la autoridad para resolver. Hemos hecho las consultas y estamos viendo si no sé quién, la verdad, si un ministerio nos va a definir. Hay unos casos que creo que son obvios, otros que no tanto. Bueno, César Cetina nos hace una pregunta, es nosotros importamos cinta adhesiva en formatos grandes y la transformamos en Colombia. La película plástica es el polipropileno. En este caso se causa el impuesto solo sobre el polipropileno, descontando adhesivo. Sí, la cinta, hemos tenido también esa inquietud, pero en principio consideramos que la cinta no sería, pues porque tiene múltiples usos, no necesariamente como embalaje. Incluso la cinta pues tiene más usos, por ejemplo, para los empaques de cartón, que en ese caso no entrarían. Si el producto si se importa un producto que viene importado en una bolsa de polietileno, si entendí bien, y el producto que va en la bolsa de polietileno son los rollos de cintas, creo que entendí bien, o es la importación de la materia prima No, es que está la materia empacada. prima. La Ah, de la película materia de la prima. cinta, pero el adhesivo, la pregunta es si el adhesivo suma para este volumen, pues para Ah, el adhesivo que va dentro del en la empaque de cinta. plástico. Pues el Ahí, adhesivo que se usa en la cinta. ok, ok. Ahí, si forma parte integral del empaque, pues nosotros concluiríamos que sí, aunque como digo, muchos de estos elementos todavía no están definidos, entonces nosotros pues damos una opinión, pero hay muchos casos que son difíciles de medir. Incluso hay un problema con la definición de la DIAN alrededor del sujeto pasivo que les comentaba hace un momento, puesto que con esa definición de la DIAN está ignorando una definición que establece la norma. Y al ignorar la definición que establece la norma, ocurre algo curioso y es que un producto que esté importado, que sea importado y que esté empacado o envasado en plástico, no paga el impuesto. Ese empaque no paga el impuesto. Si es el producto final, el alimento, la materia prima, el producto de aseo, lo que sea. Pero si el producto es fabricado en Colombia, sí. Entonces, si es una materia prima importada que está empacada en plástico y ustedes lo importan directamente, es factible que por ese error de la DIAN tampoco paguen. Y les puedo mandar los conceptos. Lo dice claramente, no pagaría. ¿Por qué? Porque como ellos se interpretan que el sujeto pasivo es coherente con el hecho generador y el hecho generador es el producto plástico, si se importa una materia prima, esa materia prima es un material plástico, no un producto plástico utilizado para empacar, entonces ahí no pagaría. Entonces, en este momento tenemos ese limbo que es bastante complejo pues, para ese caso particular. David Cassiani nos pregunta, en caso de embalaje secundario, como el film stretch, en empresas de mercadería vamos a tener productos que envasan canasta familiar y productos que no pertenecen a la canasta familiar. En este caso, ¿se diferencia o cómo se podría certificar la exclusión del stretch film para estas aplicaciones que sí entran en canasta familiar? Ok, pues hay como dos consideraciones. Si es película stretch como de embalaje amplio, es un tema, si es más tipo vinipel, tener en cuenta que el vinipel como tal, como producto, está en la canasta básica familiar. Entonces, ese como producto, pues hay que mirar si quedaría por fuera independientemente del uso que se le dé. En el caso de los empaques secundarios y embalajes, la DIAN ha dicho que la exclusión de la canasta básica familiar aplica al empaque primario y al empaque secundario. El tema con la película stretch es que tal vez es más difícil eh, comprobar o que el cliente certifique que se utilizó exclusivamente para la canasta básica familiar. Para un empaque secundario es más fácil, si es un embalaje
para transportar o proteger gaseosas, pues se sabe que es para eso. En la película Stretch a veces es más difícil, entonces en ese tenemos más dificultad en certificarlo, pero si se sabe que se utiliza para producto de la canasta básica familiar, entonces, de acuerdo, y nosotros le hicimos la pregunta directamente a la DIAN y les podemos compartir esa respuesta. La DIAN no dice que no, entonces entraría como exclusión si va directamente como empaque para producto de la canasta básica familiar. Para lo que estamos haciendo o lo que estamos pensando hacer para la película Stretch es hacer el análisis de ciclo de vida para revisar cuál es el impacto de los sustitutos frente o en comparación con la película Stretch. Bueno, hay otras preguntas acerca de pues, una especie de doble tributación que se pueda presentar si pagamos el impuesto al momento de nacionalizar el producto en una presentación Jumbo y luego procesamos ese producto y lo facturamos al cliente, ¿se genera un doble impuesto? Pues la idea es que no, la idea es que es un impuesto monofásico que solo se paga una vez. La DIAN incluso ha dado algunas respuestas al respecto, entonces habría que mirar cómo es el caso específicamente y qué es lo que se está importando. De nuevo, si lo que se importa es un producto que ya está empacado o envasado, ahí la DIAN está diciendo que no tiene que pagar el impuesto. Si lo que se importa es un material de empaque que luego se utiliza ahí se habría que mirar cómo es el caso. Cómo es el caso. Probablemente sería directamente en la importación. Perfecto. Y pues ya para cerrar, una pregunta relacionada con el tema es el riesgo mayor, nos pregunta Street Agudelo, el riesgo mayor que veo para la sostenibilidad de la industria es que el impuesto no está discriminado en la factura del cliente. Esto hace que sea parte de un mayor precio del empaque y por ende hace parte del impuesto de renta, industria y comercio, así como también se le agrega IVA. ¿No es como una doble tributación, Daniel? Es correcto, es correcto. Esa es gran parte de la dificultad que tenemos. La DIAN lo que ha dicho es, pues el impuesto no se debe discriminar en la factura como el IVA. Pero la DIAN también ha dicho, es normal que las empresas incorporen el valor del impuesto en el precio del producto. Entonces lo que la DIAN ha recomendado es, no lo incluya en la factura, pero dé la explicación del impuesto en la representación gráfica o en la casilla correspondiente, un poco para sustentar el valor o el precio que le está dando al cliente, para que incorporen ese valor dentro del precio del producto. La DIAN también ha dicho, como no se discrimina en la factura, si simplemente se incorpora en el precio para una provisión que luego se utiliza para pagar el impuesto en el próximo año, en el caso de la vigencia de este año, entonces se va a precio y como sube precio, pues ese precio tiene IVA. Entonces, en vez de ser 2.100, 2.200, pues a ese hay que sumarle el componente de ese incremento sobre el IVA. Y luego, el impuesto también establece que no es deducible en el impuesto de renta y complementarios. Ahí lo que hemos estado analizando es si uno lo puede incorporar como provisión dentro del pasivo, pues porque es una plata que se le debe a la DIAN para que no todo vaya a ingreso. Pero es correcto lo que dice, es preciso. Y es parte del problema en el cual estamos y por eso le hemos preguntado a la DIAN muchas veces que nos resuelva al respecto. En esos tres conceptos y derechos de petición, la DIAN se refiere al tema. Entonces, también importante que lo analicen porque al menos ya es la posición de la autoridad tributaria y no simplemente una interpretación que le puede dar cualquiera. Bueno, y una última pregunta que nos surgió de Natalie Arenas. En el caso de materias primas como rollos o láminas en PET y PVC, materiales que se importan para transformarlos en productos aquí en Colombia, en productos termoformados, ¿el impuesto se causa en la importación del material? Hay que tener en cuenta que el impuesto es sobre el producto plástico utilizado para envasar o embalar. Entonces tenemos varios casos en los cuales hay diferentes momentos en la cadena productiva. Por ejemplo, o sea, una empresa hace una película, esa película se le vende a otra empresa dentro del mismo sector que le hace un proceso, una impresión y demás. Pues nuestro criterio es que es el eslabón anterior a la venta a quien lo utiliza como empaque o envase. Entonces habría que mirar si ese rollo se importa y
distribuye directamente a la empresa que lo utiliza como empaque o si tiene un proceso adicional posterior que ya lo convierte en un producto que se utiliza para empaque que luego es comercializado a un cliente de uno de los segmentos que utiliza empaques y envases para sus productos. Hay que mirar cada caso, pero la idea es que sea solo sobre un eslabón de la cadena y lo que nosotros interpretamos es que es, salvo un tema de comercialización, el último eslabón industrial antes del cliente que lo utiliza como empaque. Perfecto, bueno, pues creo que hemos tenido un primer brochazo, ¿no? Este tema que como lo mencionábamos al principio, ha generado muchísimas inquietudes. Esperamos pues que si tienen más inquietudes las podamos canalizar a través del clúster. Desde el ICIPC estamos en total disposición de apoyarlos en esta transición. Mi recomendación personal y lo que yo pude observar es no se queden solos. Yo pienso que hay muchas respuestas que necesitamos generar unidos, muchas inquietudes. Y pues si bien de pronto no es lo más común en nuestra estructura empresarial y no estamos muy acostumbrados a trabajar de esta manera, pienso que la coyuntura es definitiva para pues transformar esa cultura y empezar a trabajar juntos, ¿no? Necesitamos esas respuestas en conjunto. Creo que la discusión nos ha servido a todos, ¿cierto? Para despejar dudas, cosas que a veces ni siquiera nos hemos preguntado, salen en este tipo de consultas. Entonces, pues nuestra invitación es trabajemos juntos, no se queden solos en este escenario, en los escenarios con los que cuenten, pues seguir trabajando. Vale, Perfecto. perfecto. No, muchas gracias y pues reiteramos el interés de cualquier duda que tengan, nos contacten o nos consulten sobre temas regulatorios, sobre temas más técnicos vía el instituto. Le vamos a mandar toda la información y no, muchas gracias de nuevo por la invitación y quedamos entonces en comunicación. Así es, Daniel. Mil Buen gracias día. por atender nuestra invitación. Hasta luego, Daniel.